quiero decirles que me siento muy honrado, muy complacido, expresar mis sinceros agradecimientos por esta honrosísima invitación, por supuesto a José Ernesto, por supuesto a Nelly, felicitarlos por los 40 años de una labor que el país conoce, reconoce y valora, que ha hecho Actel a través de su historia al servicio de la industria aseguradora colombiana. Me han pedido hacer una presentación dentro de un término, como dijo José Ernesto, relativamente corto, de las pólizas de la ANI. Entonces me voy a referir exclusivamente a los aspectos de las coberturas, es decir, no vamos a hablar ni de las exclusiones ni de los términos y condiciones generales de las pólizas por las limitaciones de tiempo. Y voy a tratar de resaltar algunos puntos específicos que fueron concertados, porque estas pólizas no fueron elaboradas unilateralmente por la ANI. A mí se me pidió una asesoría en ese sentido y la hice con mucho gusto, pero dentro de un proceso de concertación con el sector, con Fase Colda y con principales reaseguradores internacionales líderes en los distintos campos. Bien. El año 90 hubo un cambio muy grande en el sector asegurador colombiano y pasamos de una concepción casi de coadministración por el Estado, en donde las tarifas eran uniformes, donde los clausulados de la gran mayoría de las pólizas eran uniformes, a tener libertad en las contrataciones, inclusive prohibición como práctica restrictiva de mercado de los acuerdos en tarifas o condiciones. Yo he creído siempre que eso es sano y si en ese momento fui de las personas que estaba en favor de que hubiera ese cambio importante dentro de la industria y creo que ha sido valioso y creo que ha permitido un desarrollo importante de la actividad aseguradora en nuestro país, pero hay ciertos tipos de pólizas y ciertas circunstancias que ameritan uniformidad y yo he creído de tiempo atrás que para la contratación con el Estado necesita concertar con el sector privado unos términos y condiciones y que no lleguen pólizas distintas según sea quien esté presentando las garantías de los distintos proponentes. Dentro de esa filosofía se hizo en el 2007 la póliza para Ecopetrol, que fue también concertada, y se hicieron estas pólizas para la ANI. Bien, aquí simplemente, digamos, me estoy curando en salud. Esta es una presentación muy general para conocer con toda precisión términos, condiciones, etcétera, pues hay que referirse a los clausulados aún con referencia específica a lo que son las coberturas. Estamos primero en la póliza de cumplimiento. La póliza de cumplimiento tiene en alto grado regulación por las normas legales, por el decreto 1510 y su antecesor el 4828. Pero básicamente quiero destacar, mediante el amparo primero de serial de oferta, pues se garantiza la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente. Hubo en cuanto a la posibilidad de ampliar el término en el evento de que no se hiciera el proceso de adjudicación dentro del término previsto o el proceso de firma del contrato respectivo, y se convino finalmente dejarlo dentro de lo que ya estaba planteado en la norma de máximo 3 meses, es decir, si ese proceso demora más de 3 meses, la compañía no sigue obligada a otorgar la prórroga respectiva. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento, evidentemente es el complemento que garantiza la continuidad en las coberturas, no simplemente que garantice la firma del contrato, sino que se garantice la entrega de las demás pólizas exigidas dentro del contrato mismo o dentro del pliego de condiciones. Y finalmente que no se produzca el retiro de la oferta por parte del proponente. Quiero hacer una pequeña precisión. En las primeras licitaciones que se han abierto dentro de lo que es los procesos de la ANI, ¿no? de estos contratos de concesión de cuarta generación, se ha trabajado con el clausulado de la 4828. Luego se expidió la 1510 y esta es con base en la cual se hizo esta presentación. No es necesariamente la que está colgada hoy para las primeras licitaciones, no son muchos los cambios, pero tiene algunos. Bien, la suma asegurada se establece para el amparo de seriedad de oferta con carácter punitivo, es decir, no hay lugar a un proceso que es engorroso, dispendioso, difícil en ocasiones, de definir cuál es el perjuicio que finalmente se le presentó a la entidad en el evento de que el proponente no cumpla con las obligaciones de honrar su propuesta. Entonces establece con carácter punitivo, o sea, como una suma fija.
El amparo del cumplimiento del contrato, mediante este amparo está también regulado por la norma del decreto. Se ampara el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato cuando es imputable al contratista, el incumplimiento tardío o defectuoso según dice la misma norma, o en últimas cuando se hace la entrega por entregas parciales, habiendo el contrato estipulado que debe producirse una entrega total, no entregas parciales. Y eso está tomado básicamente de la norma. Y finalmente, el pago del valor de multas y cláusula penal pecuniaria que se hará pactado, según lo pactado en el contrato. Los contratos normalmente establecen cláusula penal pecuniaria que permite la gradualidad en cuanto a su aplicación según sea el porcentaje de cumplimiento o incumplimiento del contrato, como lo prevé la norma legal. Pero la póliza simplemente se limita a decirlo según como esté pactado en el contrato. Sin embargo, los contratos están pactados con esa cláusula de preestimación de perjuicios. Bien, no hay, como ustedes notan, no hay anticipos, luego no hay garantía de buena utilización de anticipo porque estos contratos no contemplan anticipos. Luego, el amparo de salarios, de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, aquí se deja en claro que son incumplimientos de obligaciones laborales de carácter legal, es decir, cualquier obligación de carácter laboral que corresponda a prestaciones extralegales no es materia de amparo. Y se dice que esta garantía no aplicará a los contratos que se ejecuten en su totalidad fuera del territorio nacional, siguiendo también lo que prevé la norma, siempre y cuando que esa contratación se haga bajo régimen jurídico distinto al régimen jurídico colombiano. Aquí es importante subrayar algo que se refiere a que la cobertura ampara siempre que la entidad contratante resulte responsable por razón de la norma de solidaridad que trae el artículo 34 del Código, lo cual conlleva a que eventualmente, si quien incumple la obligación no es un empleado del contratista principal, sino un empleado del subcontratista, pero de ese incumplimiento del empleado subcontratista, de acuerdo con la norma del artículo 34, se genera responsabilidad solidaria de la entidad contratante, la póliza está amparando esa responsabilidad con ese alcance. El amparo de estabilidad y calidad, empezamos con los amparos ya postcontractuales, pues es, digamos, normal dentro de lo que es tradicionalmente un amparo de postcontractual de estabilidad, que supone que es para los contratos de ejecución de obra, o sea que empieza a operar una vez haya surtido la entrega a satisfacción de la obra. Aquí hay que distinguir el tema de las unidades funcionales, que en los contratos de la ANI es una modalidad de entregas parciales. Y aquí la estabilidad empezaría, o lo que corresponde a la cobertura de estabilidad, empezaría una vez se haga la entrega de la unidad funcional y en ningún caso por mayor tiempo del que está previsto para la garantía de estabilidad. Entonces, no puede haber una iniciación de la cobertura de estabilidad bajo el contrato de cumplimiento sin que todavía la totalidad del contrato haya sido concluido y entregado. Entonces puede empezar esa cobertura para unidades funcionales e inclusive vencer el término de la cobertura de estabilidad sin que cuando termine el contrato haya necesidad de ampliar para esas unidades funcionales cobertura de estabilidad, porque le estaríamos dando por más tiempo del que se considera técnicamente razonable. Bien, eso como una peculiaridad de estos contratos. En ningún caso se presentará solución de continuidad entre la terminación de la cobertura bajo el amparo de cumplimiento y la iniciación de cobertura bajo este. Es decir, que siempre habrá cobertura, bien bajo el contrato de cumplimiento, y una vez se haga la entrega de satisfacción, inmediatamente inicia la cobertura bajo lo que corresponde a estabilidad. El amparo de calidad de correcto funcionamiento, pues otro amparo postcontractual, hace referencia simplemente a los contratos de suministro y ampara bien porque haya mala calidad, deficiente calidad, mala calidad de los bienes por el suministrado de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el incumplimiento de parámetros o características técnicas que para los mismos bienes se establezcan. Es decir, allí hay el doble factor de garantía de calidad, bien por las que corresponden, de acuerdo con el contrato, a las que debe cumplir el bien, ¿no?, o bien a parámetros y normas técnicas establecidos específicamente para estos. Bien, este amparo comienza su vigencia a partir de la disposición del acta de entrega como amparo postcontractual
y de nuevo no hay solución de continuidad entre este y el amparo de cumplimiento del contrato. Yo he visto en algunos casos, y cuando yo fui a firmar mi contrato con la ANI para esta asesoría, me pidieron que otorgara una póliza de cumplimiento y al mismo tiempo una póliza de calidad. Realmente son excluyentes. La calidad del trabajo a que uno se compromete está garantizada dentro de la garantía de cumplimiento y calidad de la postcontractual. Pero esto en nuestras pólizas queda claro. Amparo de calidad del servicio, pues estamos hablando de suministro antes, simplemente es postcontractual cuando es un contrato de prestación de servicios. De nuevo, amparo la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión del contrato de consultoría o la mala calidad del servicio prestado, pero como garantía postcontractual, ya que da de cumplimiento, ampara las obligaciones durante la vigencia de la relación contractual. De nuevo, no debe haber solución de continuidad. Y se deja una cláusula para otros amparos. Hasta ahora no se ha reconocido necesidad de ningún otro amparo adicional dentro de los contratos de concesión. No es descartable que eventualmente pudiera llegar, por ejemplo, la necesidad de amparar suministro de repuestos, si es que hay algún suministro de bienes que requieran garantizar repuestos por un tiempo más, pero no hay nada previsto dentro de las pólizas ni dentro de las normas en relación con coberturas distintas. Y finalmente, pues está consagrada expresamente la afectación de la garantía en virtud de responsabilidad fiscal imputable al contratista, que está consagrada por el artículo 44 de la ley 610, o sea, la facultad de que quien ejerza las acciones para velar por los intereses del Estado por razón del eventual incumplimiento del contratista no sea directamente la entidad contratante, sino la Contraloría General de la República, y estamos simplemente reflejando una norma vigente que existe en la ley 610. Bien, esto en cuanto hace referencia, como decía, a las coberturas de la póliza de seguro de cumplimiento, que siguen los parámetros generales de las normas legales, pero que atienden también algunas características específicas de las pólizas de la Agencia Nacional de Infraestructura de los contratos de concesión de cuarta generación. Hay una póliza de seguro de responsabilidad civil que también se nos solicitó concertar y definir con un clausulado uniforme, y es una única de responsabilidad civil, es decir, no hay una bajo cumplimiento y otra eventualmente sobre el riesgo de construcción, sino que todo está concebido bajo esta póliza. Quiero simplemente destacar, primero, ampara precios patrimoniales y extrapatrimoniales. Hay algunas ocasiones en que el extrapatrimonial se venía dando porque es obligación legal darlo, pero sublimitado. Aquí dependerá lo que cada contrato exige en cuanto al límite de cobertura, etcétera, pero es claro que ampara tanto responsabilidad patrimonial como extrapatrimonial, ¿no? Y ustedes saben que de acuerdo con el código, hoy por hoy hay que dejar expresa la cobertura de responsabilidad extrapatrimonial, de otra forma se entendería que no está necesariamente cubierto. Ampara también a la entidad contratante, o sea, la ANI, por las responsabilidades que puedan subir a su cargo en virtud de la solidaridad que establece el código por las obligaciones que puedan surgir por los daños que cause el contratista, pero en actividades que se hacen en favor de la entidad contratante. Y es una póliza por ocurrencia. También quiero dejar en claro por la dualidad que hay de posibilidad de coberturas entre ocurrencia y claims made o reclamación. La póliza claramente establece que hace referencia a siniestros ocurridos durante la vigencia de la misma. Bien, ampara predios, labores y operaciones con el concepto amplio de tanto todo lo que ocurra dentro del predio que es asignado dentro de la concesión, como a las operaciones que dentro del mismo o fuera del mismo, que es normal de una póliza de responsabilidad civil general o de responsabilidad civil por lesiones a personas y daño a propiedades, que sean resultado de actuaciones negligentes de parte del contratista y que puedan inclusive aportar responsabilidad por parte de la entidad contratante. Entonces, posesión, uso y mantenimiento de predios, así como las operaciones que realicen en desarrollo del contrato, evidentemente, que es marco de referencia de la póliza respectiva. Ampara contratistas y subcontratistas, la responsabilidad por contratista y subcontratista del contratista principal, ¿no? Incluye responsabilidad civil extracontractual solidaria que llegara a recaer sobre la ANI. Si sobre la ANI cae una responsabilidad solidaria por razón de ser la entidad contratante en un perjuicio que cause no necesariamente el contratista principal, sino un subcontratista, pues también es objeto de cobertura, opera en exceso de las pólizas de seguro de responsabilidad civil
que con los mismos amparos tuviera eventualmente, que no es obligación contratarlas, el contratista. Y en estas pólizas, que hace una presión, las garantías de la ANI están regladas y prefijadas en cuanto a las pruebas de cumplimiento de las sumas aseguradas. En cuanto se refiere a responsabilidad civil, lo que establece la ANI son unos requisitos de cobertura mínima. Si el contratista considera que él requiere para una mejor protección de sus intereses sumas aseguradas adicionales, mientras se hagan dentro del mismo marco de términos y condiciones, pues lo puede con toda libertad tomar por sumas mayores. Es decir, en este caso ya la exigencia no es única, sino de suma asegurada mínima. Bien, responsabilidad civil patronal, y aquí también cabe alguna precisión porque no son uniformes las pólizas en el mercado. Ampara accidentes de trabajo que sufran los empleados en desarrollo de la actividad asignada a ellos con ocasión de la ejecución del contrato, y esta es una responsabilidad que opera de acuerdo con el código en exceso de la responsabilidad, es decir, en función de lo que establece el artículo 216 del código sustantivo del trabajo. Es decir, se supone que en principio, si no es imputable una negligencia seria de parte del patrono, entonces la ARL o ARP es la llamada a otorgar la cobertura. Sin embargo, el 216 dice que si hay perjuicios superiores y el trabajador encuentra que una actuación negligente de parte de la entidad, de parte de su patrono, pues puede aspirar a una indemnización mayor de la que está arreglada bajo el sistema de seguridad social de las ARLs. Y eso lo dice el 216 clarísimo. Desafortunadamente, las Cortes han venido decidiendo, no en todos los casos distintos, y han venido definiendo que no obstante esa norma, la compañía de seguros que ampara esta póliza tenga que pagar sin tomar en consideración si se ha pagado o no algo por parte de la ARL. Entonces, esta cobertura refleja esa exposición adicional. Por eso dice que dicho amparo opera en exceso de las prestaciones sociales consignadas en el Código Laboral, en el régimen propio de la Seguridad Social, con el 216, es decir, no operaría para esa prestación que se pagaría por razón del régimen de seguridad social. Pero tal estipulación no aplica en los eventos en que el asegurado sea condenado al pago del 100% de la indemnización, evento en el cual la aseguradora deberá indemnizar el 100% de la pérdida sin exceder, obviamente, la suma asegurada. Esta es una precisión que conviene tomar bien en cuenta porque, en cierta forma, es respecto, no de todas, hay pólizas en el mercado que otorgan la cobertura como está consignada aquí, pero hay otras que la restringen simplemente al exceso de lo que legalmente debería indemnizarse por la ARL. No obstante, la Corte, digamos, en esa actitud de proteger intereses de los trabajadores, dice: usted tiene derecho a recibir tanto la suma por parte de lo que es seguridad social como la suma sin que se le disminuya la responsabilidad a la aseguradora bajo la responsabilidad de carácter patronal. Vehículos propios y no propios es la cobertura normal. Aquí creo que no hay nada especial, simplemente ampara responsabilidad civil en exceso de la que pudieran tener los vehículos en sus propias pólizas, sean vehículos propios o no propios, ¿no? Dicho amparo opera en exceso del seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT, de la cobertura que para el amparo de responsabilidad tuvieran los vehículos causantes de los perjuicios, o del deducible que en la misma póliza se establezca para esta cobertura. Gastos médicos no es propiamente una cobertura, es realmente una prestación adicional, una prestación no sujeta a responsabilidad, una prestación de primeros auxilios, también común en pólizas de responsabilidad civil, y que se otorga sublimitada dentro de lo que en cada contrato se defina o para cada licitación se establezca, y que no conlleva, por lo tanto, aceptación alguna de responsabilidad por el hecho de atender a estos gastos. Y eso es, digamos, el marco general de lo que constituye la póliza de responsabilidad civil, que, como digo, es más amplia que normalmente y que ampara no solamente la que trae el estatuto de contratación respecto de la responsabilidad civil por la contratación, sino la propia de las pólizas de obras civiles, que ésta se otorga sin responsabilidad civil para no tener una doble cobertura. Esta póliza de seguro de obras civiles es un producto nuevo, es un producto sui generis, si se quiere. Es un producto que surge de una necesidad planteada por la misma Agencia Nacional de Infraestructura. Aquí se diseñó un producto nuevo, ¿no? Porque ellos querían una cobertura que le permitiera o que le diera la posibilidad de obtener amparo para el contratista por fuerza mayor, caso fortuito, asegurarse.
porque normalmente fuerza mayor y caso fortuito no serían materia de responsabilidad y podría no serle imputable. Sin embargo, dijo no, en los contratos se va a establecer que fuerza mayor y caso fortuito que resulte asegurable debe responder por él el contratista. Y es que con este tema de las inundaciones que hubo en años pasados se ha presentado una polémica con los contratos de concesión de quién debe responder por los daños que se producen dentro de las vías que están concesionadas, si el concesionario que la tiene bajo cuidado de control o el dueño al fin y al cabo que es el Estado. Entonces se resolvió por la ANI, fue pura política de aseguramiento definida por la propia agencia. Nosotros inclusive le planteamos distintas alternativas y unas que podrían resultar bastante atractivas desde un enfoque distinto de aseguramiento como en México o en otros países, pero ellos insistieron que querían que fuera cada contratista y para cada contrato. Entonces así se diseñó la póliza. Esta es una póliza que, pues, el punto de partida es un seguro de obras civiles encaminado a proteger la infraestructura existente en el estado en que se encuentra en el momento de otorgamiento de la concesión, de adjudicación. Desde ese momento él debe responder, fuerza mayor, caso fortuito, entonces ampara eso. Y el segundo término, el seguro de la construcción, lo que se haga como coberturas obligatorias. Seguro encaminado a proteger la inversión en el mejoramiento de la infraestructura, bien sea por reparaciones o bien sea por ejecución de obras nuevas. Bien, esta es una póliza, por lo tanto, hecha a la medida. En un solo clausulado se amparan obras civiles existentes en el estado en que se encuentren y el lucro cesante operativo como una cobertura no obligatoria. Esta la podrían exigir algunos de los financiadores, no la está exigiendo la ANI. Lo que es la cobertura de lucro cesante no está exigida para poder hacer la adjudicación o para poder, digamos, cumplir con las obligaciones establecidas dentro del contrato. Otros bienes existentes diferentes de las obras mismas, que existan dentro de lo que constituye el marco de la concesión, las obras de construcción, reparación, rehabilitación o mejoramiento, y de nuevo también voluntario el lucro cesante por el retraso en la terminación de dichas obras. No es obligatorio, y tampoco obligatorio la maquinaria de propiedad del contratista o contratistas o aquello por los cuales él sea responsable, no sea maquinaria propia, tiene el leasing y te va a otorgar el seguro, etc. Pero son coberturas que están previstas en la póliza, tienen términos y condiciones, pero que no son de obligatoria adquisición por parte de los contratistas. La póliza tiene básicamente 6 secciones: amparo de obras civiles en bienes existentes, amparo de construcciones, reparación o rehabilitación, amparo de equipo y maquinaria de construcción, no obligatorio, el amparos adicionales, que tiene otra serie de amparos como gastos extraordinarios, remoción de escombros, huelga, motina zonal, conmoción civil, actos malintencionados de terceros. Luego sí, las secciones de exclusiones y de condiciones generales, a las que no nos referiremos, como les decía, por limitaciones de tiempo. El esquema de la póliza, cada sección se mantiene con un esquema similar respecto a la cobertura y exclusiones a las de las pólizas existentes en el mercado, y básicamente de lo que son los formatos Munchener, que son los más generalmente utilizados nacional e internacionalmente. Y ahí se hizo, y con Munchener se hizo, digamos, un proceso más amplio, más detallado de negociación. Yo quiero decir algo también para que no se me vaya a olvidar: este proceso ni muchísimo menos lo hice yo solo, ni tengo tampoco la versatilidad de conocimientos para poder asumir la responsabilidad completa. La verdad, yo armé un equipo con 3 personas, cada uno experto en cada una de las cosas a quienes quiero hacer un reconocimiento. En la parte de cumplimiento, a Laura Rueda; en la parte es funcionaria de Mundial de Seguros, además donde aprendió muy bien su tarea. En la parte de responsabilidad civil, María Cristina Izaza, que ha sido pues más que todo consultora independiente, pero conoce mucho el tema. Y en la parte, un amigo de todos nosotros, muy conocido, muy versado en la parte que tiene que ver ya con los riesgos en construcción y de propiedad, que es Mauricio Rodríguez. Bien, quiero también hacer ese reconocimiento. Bien, se homogenizan los textos que se refieren a las coberturas con el objeto de garantizar consistencia, porque son pólizas diferentes que se armaron en un solo texto. Entonces se buscó que hubiera en la terminología y armonía adecuada en los textos, y no se incluye cobertura alguna para responsabilidad civil, como decía antes, porque esta se integra dentro de la póliza de responsabilidad civil, también para efectos de la responsabilidad resultante de la construcción misma, y no solo del cumplimiento de las obligaciones del contrato bajo el marco de la póliza de cumplimiento. Entonces, obras civiles existentes, cobertura buena MUISH, ya había dicho; otros bienes existentes, cobertura de todo riesgo; lucro cesante operativo, forma MUISH también. Esto muy rápidamente.
El alcance del amparo: obras en construcción, reparación, rehabilitación y mejoramiento, cobertura MUNIC. Incluye cobertura para peligros naturales, específicamente la cobertura B terremoto y la cobertura C anegación, específicamente dentro del marco de lo que se debe contratar. Todo riesgo de diseño, el endoso 115 de la MUNIC, incluye mantenimiento en un amparo amplio y voluntario, lucro cesante por retraso en construcción, a lo forma también MUNIC. La sección tercera: maquinaria de equipo en construcción, todo riesgo por la MUNIC y solo para daño externo. E incluye transporte terrestre dentro del territorio colombiano, no incluye transporte por fuera del país. Como digo, estas son coberturas mínimas. Los asegurados, si quieren tomarlas, pueden ampliar las coberturas mientras no restrinjan lo establecido como mínimo dentro de la póliza. Y es de todas maneras una cobertura voluntaria. Bien, en la sección 4, amparos adicionales, huelga, motín, sonada y conmoción civil, AMIT, y otros gastos como remoción de escombros, los denominados gastos adicionales, gastos para minorar el siniestro, flete aéreo, gastos de extinción, gastos de prevención, gastos de demostración de la pérdida, reposición de planos, etc. Finalmente, espero estar dentro del término, valores asegurables, obras civiles existentes. Esto fue materia de mucho análisis, de mucha discusión con la aseguradora y con la propia ANI. Obras civiles existentes, valor de reposición de las obras total terminada, menos el costo de la inversión planeada en la construcción, reparación, rehabilitación o mejoramiento. Lucro cesante, utilidad bruta de la concesión, básicamente ingresos por peajes y algunos aportes adicionales. Otros bienes existentes, valor de reposición de otros bienes que existan dentro de los predios. Construcción, reparación y rehabilitación, mejoramiento, valor de la inversión para el desarrollo del contrato, valor de la inversión que conlleva las obras nuevas que se van a realizar dentro de los predios. Y finalmente, el lucro cesante por retraso, utilidad bruta esperada del primer año de operación, ingresos por peajes y también importes esperados de vigencias posteriores. El amparo de equipo y maquinaria de construcción se ampara por valor de reposición. Espero haber estado, no sé si alcancé a estar dentro del término previsto, creo que razonablemente. Espero haber dejado simplemente una idea general y con seguridad algunas inquietudes más. Los clausulados están en la página de la web, de la ANI, y se pueden consultar. Reitero mis agradecimientos a ustedes, muy amables.